bien, buenas tardes. Gracias. ¿Cuántos de vosotros tenéis curiosidad sobre por qué un huevo? ¿Por qué, por qué en el isólogo de este evento tenemos un huevo? ¿Por qué el concepto de eclosiona? Bueno, yo les prometo que se los voy a explicar. Eh, Al final de esta conferencia va a quedar bien claro por qué hemos elegido este símbolo. Pero yo voy a hablar de las tres verdades irrefutables o inmutables de la autogestión. Yo podría poner aquí 3 diapositivas, lanzar las 3 verdades y terminar la conferencia en 5 minutos, pero creo que no es el modo. ¿Por qué? Porque quiero que me acompañen a reflexionar sobre las preguntas fundamentales que yo me tuve que responder para poder llegar a entender esas 3 verdades. No solo quiero que las conozcan, quiero procurar que juntos reflexionemos para que las asimilen de la mejor manera posible. Así que la primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué autogestión? O la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la autogestión con la creatividad, con la innovación? ¿Qué tiene que ver la autogestión con el avance tecnológico, con la cultura 4.0? Miren, hay un gráfico que ya se hizo muy famoso de Kurzweil sobre la singularidad. Es la cuenta atrás hacia la singularidad. No voy a hablar sobre ello en concreto, pero sí quiero que te fijes cómo después de todo el tramo que Kurzweil utiliza para mostrar cómo ha evolucionado la especie, llega el momento del desarrollo tecnológico. El arte, la agricultura, la escritura, el método experimental, la imprenta, la revolución industrial, el teléfono, la electricidad, el computador, el ordenador personal. Si te das cuenta, una de las cosas que nos está mostrando, por cierto, este señor trabaja para la NASA, hoy habla cosas que ninguno de nosotros puede llegar ni siquiera a imaginar de lo que este señor está llegando a deducir. Pero no quiero hablar sobre el concepto más extremo, sino simplemente algo muy evidente. La evolución de la tecnología, cada punto de lo que ustedes están viendo aquí produce un nuevo paradigma. Cada vez que se produce un nuevo desarrollo tecnológico paradigmático, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de relacionarnos, cambia nuestra manera de gestionar. Pero esto lo estamos viendo en una línea logarítmica. Ahora él nos pone un gráfico en el que lo vemos de manera lineal y pueden ver cómo se superponen. Fíjate, el desarrollo tecnológico visto desde un esquema lineal pareciera que está ocurriendo todo en el mismo momento y cada uno de los desarrollos tecnológicos que estamos viviendo los vemos cada vez más cerca. Esto le llevó a él a entender que la evolución de la tecnología está sucediendo de manera exponencial. Antes, para que haya un cambio paradigmático, teníamos que esperar 50.000 años, 1000 años, 100 años, luego 10, luego 1. El cambio tecnológico que estamos viviendo, no solamente estamos cambiando, decía en la conferencia de prensa hoy, no solamente hay cambio y esto tenemos que aceptarlo, es que el cambio es exponencial. Nuestros hijos van a sufrir cambios de paradigma en su propia vida, a lo mejor más de 2 veces en su existencia. A lo mejor nosotros la vivimos una o ninguna. Pero algo me parece curioso es, voy a saltar aquí a otro autor, luego voy a hacerte una relación. Laloux. Frédéric Laloux hizo un estudio de cómo ha ido evolucionando los modos de gestión a lo largo de la historia. Me parece muy curioso, porque él le pone colores, que nos ayuda un poco a visualizar. Hace 100.000 años atrás, el infrarrojo, pequeños clanes, no había realmente organización como tal. Pasaron 50.000 años, las tribus, pero recién aquí empezamos a ver o a notar o a conocer los modos de gestión actual.
se dan cuenta que la línea gris, la flecha, es también exponencial. Laloux no lo dice en su libro, pero se ve claramente cómo el tramo entre un desarrollo y el siguiente ocurren de manera exponencial. En el paradigma rojo está basado la gestión en el miedo y el ejercicio del poder. Él utiliza metafóricamente la idea de la manada de lobos. Hemos pasado luego al ámbar, el control y el mando, y utiliza como metáfora al ejército. Luego pasamos al naranja, incluso yo lo puedo poner todo junto, como también control y mando, y la metáfora es la máquina. Luego pasamos a la familia, con la idea del empoderamiento, y finalmente Laloux presenta las empresas TIL donde estamos actualmente. Y de las 3 características que él habla de esas empresas, la más importante es la autogestión. Son sistemas complejos que nos están diciendo que nuestro modo de gestionar tiene que cambiar. A mí hay algo que me parece muy curioso de esto, es cuando superpongo las 2 gráficas. Cuando yo pongo la gráfica de Kurzweil y le pongo la gráfica de Laloux encima, vemos que prácticamente, simétricamente van evolucionando los modos de gestión según se van desarrollando la evolución tecnológica. Lo que me está diciendo esto, contestando a la pregunta de por qué la autogestión, es que las empresas 4.0, las empresas que usan la última tecnología, todas están tendiendo a la autogestión. Algo más. Ahí lo tenemos también el cambio exponencial en la línea de la forma de gestión. A medida que sucede el cambio tecnológico, estamos sufriendo un cambio en nuestra forma de gestionar hacia un modo, que ustedes probablemente no lo vean porque está ahí abajo, hacia un modo más autónomo. Poco a poco hemos ido evolucionando hacia este lugar. La siguiente pregunta es, ¿qué hace evolucionar la tecnología y el modo de gestión? Y permítame ahora hacer otra línea de tiempo. Va a ser la última. Si vemos la historia de la humanidad y colocamos aquí al cazador, nos vamos a dar cuenta que incluso aunque nos parezca algo muy primitivo, el cazador tuvo que darse cuenta que la piedra, por ejemplo, era más dura que su puño, o que con la piedra podía defenderse o sobrevivir o tener mejor calidad de vida. Ese darse cuenta es un proceso creativo. La creatividad no es algo pura y exclusivamente de la era del trabajador del conocimiento. Los seres humanos, desde que somos seres humanos, tenemos la capacidad innata de crear tecnología para mejorar nuestra calidad de vida o para ser más productivos. El cazador también la tenía. Y con su capacidad creativa se dio cuenta que podía coger una piedra y utilizarla como un arma para poder sobrevivir mejor. O ponerle un palo y transformarlo en una lanza que le permite distanciarse más del riesgo o del peligro. O un arco o una flecha. Cuando saltamos al paradigma de la agricultura, no de la agricultura tecnologizada, la agricultura primitiva, vemos que la tecnología también evolucionó considerablemente. Se dice que la productividad aumentó incluso en un 90% respecto de la era del cazador. Ahora fíjate, vamos a hacer un ejercicio aquí de imaginación y vamos a hacer un salto en el tiempo. El cazador lo llevamos a la era de la agricultura. Quiero que te des cuenta porque esto es muy gráfico para mí. El cazador, cuando veía una vaca, la mataba y se la llevaba para comer. O el recolector veía una buena fruta y las recolectaba y se las llevaba a su familia, a su cueva, a la gente que quería alimentar. Cuando hacemos un salto en el tiempo y el cazador ve lo que está haciendo el agricultor, que no solamente no se come la vaca, sino que le está dando de comer, es el método opuesto al que él utilizaba para sobrevivir y ser productivo. ¿Se dan cuenta? Es justamente lo opuesto. Si antes había que matar para comer, ahora tienes que alimentar para comer.
Esto no lo van a entender. Estamos haciendo un salto en el tiempo demasiado grande y entonces el cazador ve al agricultor y dice, pero tú estás loco. ¿Cómo le vas a estar dando de comer a la vaca? Claro, hubo un desarrollo tecnológico clave, como por ejemplo puede ser el alambre, aunque parezca mentira, que con el cual pudimos delimitar la propiedad privada o con el cual pudimos hacer que los animales no se nos escaparan y poder controlar la naturaleza de una manera mucho más eficiente que simplemente ir corriendo detrás de ella. Pero eso el cazador no lo sabe. Y cuando el agricultor ve al cazador que está a punto de matar la vaca, le dice, pero tú eres tonto, me vas a matar la que me da de comer. Ahora, quiero que veas, vino la era del trabajador industrial. Quiero que te des cuenta de un punto que para mí me parece clave. Cuando el ganadero le da de comer a la vaca, está pensando más a largo plazo que el cazador, ¿se dan cuenta? Él no se la quiere comer ahora porque más tarde tendrá más alimento que el que tiene ahora. Cuando venimos a la era industrial pasa exactamente lo mismo. En economía se dice que la estructura productiva de una fábrica se hace más larga y por lo tanto el empresario tiene que ver más a largo plazo. Y vamos a la era del trabajador del conocimiento y nos pasa exactamente lo mismo. Ahora viene el problema, porque cuando te muestro al cazador con el agricultor lo entiendes perfectamente, pero ¿entiendes esto? El capataz, el trabajador de la era industrial, hoy está conviviendo con el trabajador del conocimiento y no se entienden. Uno le dice al otro que es un loco y el otro le dice al otro que es un idiota. Porque los métodos, los procedimientos productivos son diferentes. La forma de gestionar ha cambiado radicalmente, pero además recuerda, exponencialmente. Por eso yo digo que el paradigma que todavía seguimos viendo en cuanto a gestión de empresa está basado en la idea del control y el mando propio de la era industrial y culpa en gran medida de Frederick Taylor cuando escribió aquello del management científico. Y el proceso de gestión que se nos está requiriendo hoy en día es un proceso autogestionado. Estoy simplificando un poco lo que decía Lalo, lo podemos ver aquí. Ahora yo te pongo los colores y lo que él dice es no solo dos, yo lo sintetizo en dos porque para mí es exactamente igual, pero podemos hablar de 4 o 5 paradigmas de gestión que están conviviendo, no se ve allí arriba la transparencia, están conviviendo a día de hoy. Es como si nos hubiesen hecho un salto en el tiempo. Es como si al cazador, que somos nosotros, nos hubiesen arrasado y nos hubiesen transportado en el tiempo a un momento totalmente diferente y por lo tanto todavía no nos hemos dado cuenta. Pero hay una cosa para mí clave en este punto. Si se dan cuenta, es la creatividad la que produce el cambio tecnológico. Pero es a la vez el cambio tecnológico el que potencia la capacidad de expresión creativa del ser humano. Y si tenemos en cuenta que somos seres esencialmente creativos porque somos seres humanos, algo que otras especies no tienen, si nos damos cuenta que somos seres esencialmente creativos porque somos seres humanos, lo que estoy diciendo es que la tecnología libera potencia creativa de la raza humana. Es mentira que la tecnología deshumaniza. Es mentira que la tecnología nos hace menos hombres. Al contrario, en perspectiva evolutiva es la tecnología la que está permitiendo liberar nuestra capacidad innatamente creativa como seres humanos en un modo en el cual no nos podemos ni siquiera imaginar. Yo tengo aquí, que no lo traía para la conferencia, pero de repente ahora estaba ahí, se me ocurrió mostrarlo. Tengo una placa de Walt Disney, es una réplica, una copia de una pieza hecha a mano de una edición limitada de Walt Disney, de animación. A mí, cuando yo era pequeño y vi esto, me pareció extraordinario. Es una foto en blanco y negro de Walt Disney en un coche que tiene dibujado los personajes de
de Disney, en colores. Me pareció extraordinaria la creatividad que había en esta placa. Si comparamos esto, y estamos hablando, yo tengo 41 años, no sé cuándo la compré esto porque realmente no me acuerdo, era muy pequeño. Pero si comparamos esto con cómo ha ido desarrollándose la animación, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es absolutamente exponencial y que la capacidad creativa expresada en estas obras de arte o en estos productos no se puede comparar con esto. Esto que yo tengo en mi mano es una piedra de un cazador propia para un museo. La siguiente pregunta entonces que yo me hice es, ok, si la creatividad es tan importante, si la creatividad produce el cambio de revolución tecnológica y además, como está siendo exponencial, está haciendo que nuestra capacidad creativa tenga que expresarse en niveles completamente diferentes a los que tenemos ahora, mi pregunta fue, ¿dónde radica la fuente de la creatividad humana? Yo decía en la conferencia de prensa que puede resultar un poco osado contestar esta pregunta, pero me lo van a permitir porque soy de origen argentino. Entonces a los argentinos se nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Voy a ser un poco osado para tratar de explicar de dónde surge esa fuente de creatividad humana. Y para eso tenemos que hablar del conocimiento, o en ciencia podríamos decir de epistemología. Nosotros tenemos implícita o explícitamente una idea sobre lo que es el conocimiento. Nuestra idea normalmente, esto lo tengo demostrado con diferentes maneras, que aquí no puedo expresar, pero nosotros vemos al conocimiento como algo meramente técnico o explícito. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando normalmente de algo que se puede articular, es decir, que lo puedo verbalizar o lo puedo escribir, que se puede almacenar, ya sea en un libro, en un pendrive, en un audio, en lo que sea, y que se puede transferir a otra persona. Y se la puedo transferir a través de un libro, de WeTransfer o de lo que sea. Este tipo de conocimiento o este componente del conocimiento técnico, nosotros lo vamos a simbolizar con el típico manual técnico, en el cual tú lo lees y adquieres un conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hubo una persona, yo creo que poco entendida y mal atendida, que se llamó Michael Polanyi, que dijo, y esto fue en los años 40, 1940 recién, dijo, el conocimiento no solo es técnico e explícito, el conocimiento también es tácito o implícito. ¿Y esto qué significa? Que hay un componente del conocimiento nuestro que no se puede articular, no lo puedo expresar aquí en una conferencia, no lo puedo almacenar en ningún libro y por lo tanto no lo puedo transferir. Quizá ustedes estén pensando, bueno, ¿y de qué conocimiento estamos hablando? De todas, absolutamente todas, por ejemplo, las habilidades. Lo simbolizamos con la idea de aprender a andar en bicicleta. ¿Alguna vez alguno de ustedes se fue a comprar un libro a una librería para comprarse un libro técnico de cómo aprender a andar en bicicleta? ¿O les llevaron a sus hijos a comprar un libro de cómo aprender a andar en bicicleta? No. No existe un solo libro en ninguna librería del mundo en el que te enseñen cómo andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque la habilidad de aprender a andar en bicicleta, como la de nadar y como la de todas las habilidades de gestión, de liderazgo, tienen un componente tácito extraordinario. ¿Qué significa esto? Que se aprende sobre la marcha, que se aprende haciendo, que se aprende a través de la prueba y el ajuste continuo. Y que cuando tú estás con tu niña pretendiendo enseñarla a andar en bicicleta, tienes que confiar que ese conocimiento implícito que ella tiene dentro se va a activar en algún momento para encontrar el equilibrio sin que tú puedas decirle nada.
Si tú intentas explicarle a una niña cómo andar en bicicleta, ponte para adelante, mira para atrás, mira los pedales, lo único que estás haciendo es no solamente no ayudarle, sino bloquear su capacidad. Por eso considero que la fuente de la creatividad está en el componente tácito del conocimiento y no en el técnico. Que, ojo, son dos componentes complementarios y necesarios para el desarrollo de la humanidad. Pero hay un problema. Cuando yo utilizo esta idea implícita o explícita que puedo tener del conocimiento y lo transformo en un método de gestión, cuando tú ves el modo de control y mando, es porque la persona tiene una idea del conocimiento como meramente técnica. Necesita controlar y mandar, porque cree que es la única manera de poder gestionar. Sin embargo, cuando atendemos o nos enfocamos en el conocimiento tácito, necesitamos un modo de gestión autogestionado. Vamos a profundizar un poquitito más. Y aquí viene el huevo. Ahí está el huevo. Dice Roberto Acciaioli, un psicólogo, que la conciencia es como un huevo. De ahí viene esto. La conciencia es como un huevo. En el centro está el campo consciente. Ahí alrededor está el inconsciente inferior, el inconsciente medio, el inconsciente superior y tiene una serie de dinámica. Lo que es interesante de esto es, si yo utilizo el control y mando, estoy intentando, por cierto, que se produzca esa integración tácita del conocimiento que está dentro, pero desde fuera. Es como querer controlar y mandar para que aquí adentro suceda algo. Y lo que no nos damos cuenta es que el control y el mando lo que hace es bloquear esa capacidad creativa. Yo lo sé y mi hija lo sabe. Cuando utilizamos el modo de autogestión, creando el contexto y los procedimientos adecuados, y aquí viene la competencia para aprender a gestionar de esta manera, conseguimos que esa integración tácita del conocimiento suceda en una persona, en un equipo o en un sistema. Ahora, cuando a ti te pregunten cómo se cambia una organización, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no importa. La organización se cambia de dentro hacia afuera. Los equipos más productivos son los más creativos y los equipos más creativos son los más autogestionados. Y esto hay que aprenderlo. Se requieren principios, se requieren competencias, se requieren instrumentos, procedimientos opuestos al que hemos venido escuchando y que todavía estamos utilizando en nuestras organizaciones. Hay una cita de Jim Quick, que es el culpable un poco también del símbolo del huevo, que dice, se hizo famosa porque yo la suelo utilizar mucho en mis cursos, ¿no? Y yo creo que fue lo que a Rubí Flores le hizo en algún momento decir, esto lo vamos a utilizar. Me parece que el huevo va. Si un huevo se rompe por fuerza externa, acabas con la vida del pollo. No puedes hacer que la vida salga del pollo por tu propia cuenta, cuando tú quieras y de la manera que tú quieras. Si se rompe por fuerza interna, entonces la vida comienza, las grandes cosas comienzan siempre desde el interior, dice Jim Quick. Y probablemente también estés pensando, qué loco, ¿no? Qué locura. ¿Me estás diciendo que yo puedo gestionar sin necesidad de estar mandando y controlando? No solo te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que es la única manera en la que las organizaciones van a sobrevivir hoy y mañana. Te voy a poner varios ejemplos porque la siguiente pregunta, bueno, aquí tenemos ahora vas a entenderlo, ¿no? El conocimiento tácito y por qué tiene que producirse esa eclosión de dentro hacia afuera, hacia la cultura de innovación 4.0. La siguiente pregunta que yo me hice es, ¿cuáles son los principios? Porque si hay algo que hemos aprendido
fijaos, no sé si vosotros habéis pensado esto, pero cuando hablamos de liderazgo, no vas a ver un líder igual que otro. Cuando hablamos de formas de ser exitosos en una organización o en su forma de gestionar, no vas a ver una sola empresa que funcione igual que otra. Steve Jobs no gestionaba Pixar de la misma manera que gestionaba Apple. Cuando nos damos cuenta que no hay líder igual, ni empresarial, ni político, ni en nada, cuando nos damos cuenta que no hay forma de gestionar de una empresa que sea igual a otra, lo que tenemos que deducir es que es el resultado de la integración tácita de esa organización que ha ido aprendiendo sobre la marcha cómo gestionar su empresa. Y esto yo lo veo en todos los casos de éxito que hemos analizado en las escuelas de negocios, cualquiera. Y muchos surgen por accidente. Muchos de sus procedimientos surgen por accidente. Y cuando escuches la conferencia de Ed Catmull, que yo no sé qué es lo que va a contar, pero sí me he leído sus libros y he visto sus conferencias y demás, vas a notar cómo muchos de los principios que él utiliza, aunque Pixar no sea una empresa completamente autogestionada, son de autogestión. ¿Cuáles son estos principios? He detectado 5. El primero tiene que ver con centrar nuestra gestión en el componente tácito del conocimiento. Esto, como te decía, implica competencias de liderazgo que probablemente todavía no tienes o que tienes que desarrollar, formas de relacionarte, procedimientos y un montón de cosas que tienen que ver con cómo me centro yo, no solo en el conocimiento técnico, sino principalmente en el conocimiento tácito. Centrarnos para que suceda esa integración tácita del conocimiento. Este principio le llamamos conciencia. El segundo está relacionado con este, tiene que ver con la libertad. Yo lamento decirte algo que ya sabemos todos. El ser humano es innatamente libre. Tú no puedes gestionar la libertad de la gente. Tú no puedes gestionar la libertad de la gente. Y de hecho hacerlo es un error. Y lo que se deduce de este principio es, hazte la pregunta, ¿cuántas decisiones, elecciones les permites a tu gente en tu equipo o en tu empresa que tomen sin que seas tú el que esté detrás? Porque de esas decisiones aumenta la posibilidad de aprendizaje, aumenta la posibilidad de desarrollo, aumenta la capacidad creativa, aumenta las posibilidades de éxito. El tercer principio, y este es el último que tiene que ver con el ser, con el individuo, es la responsabilidad. Pero la responsabilidad entendida como la habilidad que cada uno de nosotros tenemos para responder a lo que nos está pasando. Eso es ser responsable. La habilidad que tu equipo tiene de responder a lo que está pasando en el mercado, a lo que está pasando con los competidores, a lo que está pasando con el consumidor. Y para esto tienes que plantearte qué espacio y qué tiempo le estás dejando para que ellos utilicen esa habilidad de responder. Yo lamento, yo he estudiado todo lo que he podido el tema de la gestión. Y a la conclusión a la que he llegado es que aunque vayamos aparentemente contrarreloj por el cambio evolutivo que estamos llevando exponencial, necesitas dedicar tiempo y necesitas dedicar espacio para que las cosas sucedan. Y si no, pregúntenle a Ed Catmull cuánto les lleva a ellos hacer una película. Solo como un ejemplo. Responsabilidad. Conciencia, libertad, responsabilidad tiene que ver con el ser, no tiene que ver con las relaciones con los demás. Y aquí viene el principio más importante de la autogestión, el compromiso. Pero un compromiso con acuerdos explícitos que cada uno de los miembros de un equipo, de una organización, toman. Luego le voy a mostrar algún ejemplo. Y el último tiene que ver con la coherencia. ¿Cómo hago yo el seguimiento de estos equipos a la hora de gestionar? Y ser coherente con las implicancias que tiene
cada uno de estos principios, que son muchas y que lógicamente aquí yo no puedo expresar. Ahora, yo sé lo que está pasando por tu cabeza. Bueno, me imagino. ¿Qué empresa utiliza estos principios? ¿Qué organización conocemos que se rija por estos 5 principios generales o rectores de la autogestión? ¿Es acaso esto algo experimental? ¿Es algo que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar? Pues déjame decirte que no. Lo adelanté también en la conferencia de prensa. No es experimental. Hay varios libros, yo traje aquí algunos. La LU, Reinventing Organization. Ricardo Semler, que tiene su empresa Semco en Brasil, está completamente autogestionada y son más de 5.000 empleados. Si alguien te dice que la autogestión solo sirve para escalas pequeñas, es mentira. Tienes el ejemplo de Semco, que es un caso de estudio en todas las universidades, en todas las escuelas de negocios del mundo. Pero no solo eso, está Holacracy, de Robertson. Es un sistema de autogestión íntegro, completo, para que cualquiera de ustedes pueda implementarlo, aunque solo sea en su departamento, en una unidad de negocio. No hace falta que sea toda la organización. Tienes la experiencia de Zappos, que es la empresa que aplicó Holacracy a toda la compañía, que por cierto la compró Amazon. Y Tony Xie, el fundador, pues escribió este libro para explicar cómo consiguió que la gente sea feliz y productiva. Algo que en el mundo de la era industrial era como no muy compatible. Tienes otro, Beyond Empowerment. Es muy interesante esto del más allá del empoderamiento. No sé si lo dice Kirkpatrick, pero Carl Rogers sí lo decía. Tú no necesitas empoderar como si fueras tú el que está dándole poder a alguien. Simplemente deja de coartar el poder que las personas ya tienen, que tiene que ver con su capacidad creativa. Por eso habla de más allá del empowerment. Y habla de la era de la autogestión. O otro libro, también bastante conocido, del nuevo management, que critica las prácticas ya tradicionales y antiguas, y tenemos más. ¿Sí? Del Freedom Inc., John Inc., The Future of Management, etcétera, etcétera. Varios libros que van en la misma línea. Pero no solo eso. ¿Qué pasa en el mundo? En Estados Unidos y en Canadá, varias empresas que están aplicando la autogestión y de éxito. ¿Sí? Solo voy a mencionar The Morningstar, es una de las empresas íconos. En los Estados Unidos, si has ido y has comido ketchup, pizza o algo de esto que tenga que ver con tomate procesado, eso seguro que es de Morningstar. Es la compañía líder en procesamiento de tomates. Y crearon The Institute of Self-Management, que lo tienen ahí marcado en un círculo. También tenemos el caso de Zappos, que ya les comenté, comprado por Amazon, completamente autogestionada. Pero no solamente esto, tienes empresas de sanidad, empresas de software, empresas de todo tipo. Y en Europa lo mismo. En Holanda tenemos el ejemplo de Buurtzorg, es una empresa de sanidad. Enfermeras que atienden a domicilio completamente autogestionadas. O tenemos el caso de escuelas en Alemania que funcionan de esta manera. O el Semco Stahl Institute, que está en Holanda, curiosamente, aunque el fundador es de Brasil, pero que están difundiendo las ideas de la autogestión. Incluso tenemos en Asia, en Nueva Zelanda, en Brasil. Y en Brasil, Semco, Ricardo Semler, no se conformó con crear una empresa heredada del padre, heredada de un modo de gestión, de control y mando, que la quintuplicó en cantidad de fábricas y empleados, sino que se mantuvo con un 27% de crecimiento anual durante 30 años. Él le llamó liderazgo democrático. Luego les voy a contar algunas cositas que tienen que ver con su modo, pero no se conformó con esto. Dijo, esto es replicable a otros entornos. Creó una escuela, Lumiar. Está teniendo mucho éxito en Brasil porque las notas medias de los alumnos es superior a la media. O creó un hotel de lujo basado en el mismo sistema de autogestión. O creó una red Lightwise, en el que estamos los change makers, que estamos difundiendo estas ideas de la autogestión como modo actual de gestionar empresas. También tenemos varios softwares, no quiero aburrirles, pero hay dos muy interesantes. Uno es el Apprise, que es un software que se creó porque una de las políticas y prácticas más revolucionarias que tomó Ricardo Semler en su empresa es que los empleados se ponen el sueldo. Hay una autodeterminación salarial
Y esto era tan loco, hasta el día de hoy nos parece tan loco, que hay un software que te ayuda a hacerlo. Y tenemos otro software como Glassfrog que te ayuda a aplicar Holacracy de manera más entendible, más clara, porque se nos escapa nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo es una empresa que prácticamente no tiene jefe o que los jefes están pero sin estar? Todo esto está sucediendo hoy. Y ahora sí que podemos llegar a las verdades. ¿Cuáles son esas 3 verdades inmutables de la autogestión? La primera, conocimiento común. Es necesario que compartamos la información y el conocimiento con la mayor cantidad de información y conocimiento que podamos con todos los miembros de la organización. Porque mientras más conocimiento común hay, más posibilidades de descentralización tienes y más posibilidades de autogestión. Vamos a poner un ejemplo aquí. Yo les traje la constitución de Holacracy. Holacracy es solo un modelo, ¿eh? Hay varios. El de Ricardo Sellner es uno. Hay diferentes modelos de autogestión. El de Morningstar es otro. ¿Sí? Pero en el caso de Holacracy tienen una constitución. Los empleados tienen que aceptar esta constitución para formar parte de la compañía. Es como la base común, básica, fundamental que les pone. Cuando Zappos empezó a implementar Holacracy, llegó un momento que Tony Xie se dio cuenta de que esto era muy bueno y dijo, lo voy a aplicar en toda la compañía. Pues les dio un ultimátum a los empleados y les dijo, tienen 2 semanas para decidir si se quieren quedar o se quieren ir, pero tienen que aceptar la Constitución y tienen que aceptar el sistema de Holacracy. Solo el 14%, digo solo porque me parece poco, se fue. Y la empresa quedó completamente autogestionada. Otra gran verdad, la alineación entre el motivus individual y el propósito organizacional. Aquí hay algo muy importante. Claro, yo tengo que hacer que el propósito de la organización, que es algo sobre lo cual podemos hablar mucho y que está mal usado o mal entendido, el propósito es la razón de ser de la empresa, no lo que nosotros decimos de la empresa. Es la razón por la cual la empresa sigue en pie, por la cual es productiva. Es la razón por la cual está satisfaciendo necesidades en el mercado. Eso tiene que ser explícito y tiene que quedar claro para todo el mundo. Pero lo que no es explícito es el motivus individual. Motivar viene del latín motivare, movere. ¿Qué es lo que te mueve? A eso le llamo motivus. Y a cada uno de nosotros nos mueven cosas diferentes. Y eso está oculto, no se puede ver. La alineación entre ese motivus y el propósito de la organización es otra de las grandes verdades de la autogestión. Te voy a mostrar algunas prácticas, en este caso traje a Semco porque elegí este, podríamos haber elegido otros, ¿no? Ejemplo, estilo democrático. En Semco todos tienen voz y voto en la compañía, cualquier empleado en cualquier posición. Esto ayuda a alinear el motivus individual con el propósito organizacional. La empresa natural, como le llama Ricardo, la empresa natural es, no hay privilegios para nadie en esta compañía. No importa si eres el CEO, si eres la persona, no importa. Privilegios ninguno, todos son exactamente iguales en esta compañía. La evaluación inversa. Si yo quiero ascender a una persona para que dirija un equipo, le voy a preguntar a los que van a ser dirigidos si quieren que esta persona esté y que las evalúen. Y luego hacen una evaluación inversa. Cada 6 meses los empleados evalúan a los jefes. Lo que se consigue es una autoridad real en la compañía y no impuesta. Horario flexible, que es algo que todavía nos cuesta un montón. Es increíble, yo he estado en agencias de publicidad donde todavía los creativos están fichando como si fueran a una fábrica a atornillar un tornillo. Horarios flexibles, incluso la autodeterminación salarial. Bueno, y también el trabajar en casa, algo que hace Ricardo y que anima también a sus propios empleados a que lo hagan. Tercera verdad de la autogestión, coordinación de compromisos. Es la única forma de poder tener un equipo autogestionado, es que haya compromisos explícitos
y que nos encarguemos simplemente de coordinar esos compromisos. Te voy a mostrar aquí el ejemplo de Morningstar, porque a través de esta coordinación de compromisos se puede conseguir esa prueba y ajuste continuo. En The Morningstar crearon un software que es la base central, es la columna vertebral de su sistema de autogestión. Se llama CLOW, Carta de Compromiso entre Colegas, donde cada empleado escribe en un ordenador su compromiso dentro de su rol. Y si un empleado viene y le pide algo y él dice que sí, lo pone en esa hoja. Y todos los empleados pueden ver los compromisos de todos los otros empleados o compañeros o colegas. Y ese software genera esta imagen. Esto que están viendo en pantalla es realmente la estructura de una empresa autogestionada. Cada una de esas líneas es un compromiso entre miembros de una misma compañía, que se va moviendo de manera dinámica, valga la redundancia, permanentemente en función de cómo esos compromisos se van adquiriendo o se van cumpliendo a lo largo de la compañía. Yo puedo estar mirando este gráfico, cuando lo he visto por primera vez me he quedado tonto mirándolo, ¿no? Pensando en las estructuras que llamamos piramidales y de cómo realmente una estructura orgánica está teniendo lugar, y The Morningstar lo viene haciendo desde los años 50, básicamente empezaron con este modelo y actualmente pues es un caso de éxito y de estudio. Ahora, hay 3 actitudes que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar estas verdades. Fíjate, respecto al conocimiento común, si tú no compartes conocimiento ni información, quiere decir que tú tendrás que centralizarla en algún lugar, te la guardarás y entonces necesitarás controlar y mandar, porque tú eres el único que tiene la información para tomar ese tipo de decisiones. Está clarísimo. Es un punto clave, crítico. Ahora, el compartir conocimiento e información con mis empleados, a mí me produce miedo, porque lo que necesito para poder hacer esto es confiar. Porque cuando comparto información y conocimiento con mis empleados, estoy compartiendo poder, estoy compartiendo autoridad y estoy compartiendo influencia. Y eso yo no quiero hacerlo. La autogestión golpea radicalmente contra nuestro ego, que está impidiendo que las empresas sean más eficientes todavía. Compartir información y conocimiento implica la actitud de confianza y además potencia la propia confianza dentro del equipo y de la empresa. ¿Qué pasa con la alineación del motivo o el propósito? Si yo no hago explícito el propósito organizacional y no procuro alinear mi motivus individual a ese propósito, entonces ese propósito está oculto y normalmente el empleado lo ve como un enfrentamiento entre el propósito de la organización y mi motivus personal. Van por 2 lados completamente diferentes. Hay un choque. Y para esto se requiere la actitud de cooperación. Y finalmente, la coordinación de compromisos, si no la hago explícita y no me encargo de coordinar expresamente los compromisos de cada uno de ellos, lo que voy a hacer es aislarme y empezar a trabajar en mi entorno de manera mecánica, y esto impide que haya aprendizaje. Por lo tanto, la última actitud, que son las más difíciles porque esto no se aprende, esto se tiene, o se expresa, o se entrega, es el aprendizaje o el autoaprendizaje. En síntesis, termino. La revolución tecnológica ha hecho que desde y para la creatividad la estemos aplicando de manera autogestionada, centrándonos en el componente tácito del conocimiento, que es la fuente de toda creación humana.
Y tenemos que trabajar, para poder trabajar esto, tenemos que conocer y dominar 5 principios. Conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso y coherencia. Y trabajando estos 5 principios aparecen las 3 grandes verdades. Compartir conocimiento, esto es, en todas las empresas autogestionadas y equipos que yo he estudiado, están presentes estas 3 grandes verdades. Compartir conocimiento, alinear el motivo individual con el propósito organizacional y la coordinación de compromisos que requieren confianza para compartir, cooperación para poder alinear ese motivo con el propósito organizacional y aprendizaje continuo en la coordinación de esos compromisos. Muchas gracias.